Juan Pablo y Wendy, a principios de este año el pequeño Juan Pablito tuvo unas complicaciones. Cuéntenos un poco al respecto. Mi hijo sufrió una convulsión y normalmente una convulsión dura o segundos o minutos, pero en el caso de mi hijo fue que duró entre 40 a 60 minutos, o sea que fue una convulsión complicada como lo manifestaron los médicos. Bueno, y cuando él estaba convulsionando, en primer lugar nosotros fue un shock verlo así porque su mirada estaba perdida, no estaba consciente y se desvaneció completamente. No era una convulsión donde temblaba su cuerpo, sino fue una convulsión donde se desvaneció y su mirada quedó perdida. Y nosotros al verlo así, tenerlo en los brazos y cuando lo estábamos llevando al hospital, pensamos nosotros que se estaba muriendo. Y fue algo terrible para nosotros también ver a nuestro hijo en esa condición. Lo que los médicos nos explicaban cuando nos estaban describiendo el cuadro, esa convulsión compleja que tuvo, era de que similar a lo que sucede en un terremoto. Eso era exactamente lo que pasó en su cerebro. En su cerebro entonces los impulsos eléctricos que sufrieron su cerebro fue como si existiera un terremoto. Entonces sí o sí tenía que haber secuelas de eso. Y en medio de todo eso nosotros llegamos al hospital y le realizaron una serie de análisis, incluyendo tomografías, análisis de sangre. Y el resultado de esa resonancia magnética fue de que tenía posiblemente leucodistrofia. Y a raíz de eso es que tuvimos que hacer un viaje al exterior porque ese examen que iba a confirmar esa enfermedad, leucodistrofia, y que cómo se le iba a encarar también esa enfermedad, no lo practicaban acá en Bolivia. Y al no haber este tipo de estudios aquí en Bolivia, ustedes deciden emprender un viaje. Y bueno, vimos que en Buenos Aires hay un hospital neurológico, uno de los mejores del mundo, entonces decidimos irnos para allá. Que en realidad la leucodistrofia es una enfermedad que bloquea todas las conexiones entre tu cuerpo y el cerebro. Es una enfermedad muy grave, 1 en 1.000.000, incurable, en que el cuerpo comienza a atrofiarse. La vista, el movimiento motriz, la audición. En realidad es una enfermedad que tiene un tiempo de vida aproximadamente de 10 a 20 años de vida, nada más. Entonces también teníamos que ir al exterior para ver que si esto era positivo, nos hablaron de hacerle un trasplante de médula. Y en ese momento es cuando su fe empieza a crecer, ¿no es cierto? Al tener ese cuadro frente a nosotros, lo único que hicimos nosotros fue aferrarnos a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque en ese momento encontramos personas que también nos pudieron sostener con sus oraciones. Fue ese momento donde corrimos y le avisamos a nuestros amigos Daniel, nuestra amiga Claudia, pusieron a orar el pastor. El pastor de verdad que estuvo pendiente todo el tiempo y estuvo con sus oraciones, dándonos todo su apoyo y sostenerlo. Y ahí fue cuando me di cuenta, porque hasta ahora no lo había experimentado, cuán importante es que te sostengan personas en oración. Dios empezó a sostenernos con esas oraciones de toda la iglesia. Fuimos a Buenos Aires, allá milagrosamente nos atendió un médico que es el director del Hospital Garrahan, uno de los 10 mejores hospitales neurológicos para niños en el mundo. Este doctor, milagrosamente digo, nos atendió porque fue al siguiente día que yo llegué. Generalmente en Buenos Aires tener una cita con un médico te tarda como 1 o 2 meses. Entonces a mí me atendió al siguiente día. Le realizamos el análisis de grasos de cadenas muy largas para descartar la enfermedad de leucodistrofia. Y gracias al Señor salió negativo. Luego le realizamos el segundo electroencefalograma, donde para sorpresa de los médicos de aquí, de Santa Cruz, para el médico de Buenos Aires, el segundo electro practicado al niño salió totalmente normal. Luego de que el primero que le practicamos aquí antes de viajar había tenido todas esas anormalidades, ¿no?, que desencadenaban a un síndrome epiléptico del niño. Entonces, Dios hizo el milagro en él. Dios hizo el milagro en la vida de nuestro hijo. Lo hemos visto muy de cerca
Y hemos experimentado además de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que hizo antes lo hemos visto nosotros en la vida de nuestro hijo. Lo hizo ahora también en su vida. Lo sanó, lo curó para la gloria y honra de Él. Así que decirle a todas las personas también que se pueden encontrar, que se puedan estar encontrando momentos difíciles de su vida, en enfermedades o en distintas angustias, que crean en Dios, que es lo que en realidad es verdadero. No es el diagnóstico, no es la circunstancia, no es lo que determine las circunstancias, sino es lo que dice Dios. Y lo que dice su palabra es de que por sus llagas hemos sido todos curados.